Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos. Estamos hoy día dándole inicio a la época navideña y quiero que prestemos mucha atención, porque hermanos, lo que vamos a hablar ahora es muy importante, pero no es bien sencillo de entender. Y vamos a ir a un lugar y a un momento en el tiempo en el que se inicia el plan de la salvación humana. Y esa es la dificultad, ¿verdad? Que vamos a un lugar donde nosotros no estamos familiarizados a estar. Vamos a un lugar donde se sostiene una conversación que tiene importancia eterna para ti y para mí. Fíjese que esta conversación que nosotros vamos a ver es una respuesta. Es una respuesta a preguntas que muchas veces nos hacemos en el transcurso de nuestro cristianismo. A veces nosotros ya estamos en el cristianismo y nos preguntamos, ¿estamos en el lugar correcto? O cosas que nosotros creemos las ponemos en tela de duda. Nosotros decimos, vemos a tantas personas con mucha educación ridiculizarnos por las cosas que creemos, que de repente decimos, ¿y qué si estoy equivocado? O sea, hemos llegado a esos momentos. Y fíjate que cuando esas preguntas, hermano, te cogen por sorpresa y no sabes la respuesta, pueden minar tu fe. Tú no pierdes la salvación, pero puedes perder el gozo, puedes perder la comunión con la iglesia, puedes incluso apostatar. El Señor no va a echarse para atrás con la promesa que un día te dio, y si de corazón recibiste a Cristo, yo tengo la certeza de que eres salvo, y tengo muchas razones para poder asegurar eso, y una de esas se la voy a exponer hoy. Pero creo que si una persona, su fe es atacada, debe contar con las herramientas necesarias para defenderse. Tengo un hombre que le sucedió eso, y traje la historia de él y se la voy a mostrar. Este hombre, todas las fotos es él. Allá está jovencito, aquí está de edad media y aquí está ya mayor, un poco antes de morir. Se llama Charles Templeton. Yo no sé si han oído mencionar de él. Este hombre nació en 1915 y en 1936, a los 21 años de edad, profesó fe en Jesucristo. La fe le pegó tan fuerte que se volvió evangelista el mismo año. ¿Se puede usted imaginar qué clase de golpe le puede haber pegado el Señor para que una persona, usted se da cuenta? Yo no sé si usted ha visto a mucha gente convertirse a Cristo, pero una gente se convierte a Cristo y tarda años en madurar para poder exponer la palabra de Dios. Que una persona comience inmediatamente a hablar de la palabra de Dios no es una cosa que se puede explicar de ninguna otra manera que a través de una llenura del Espíritu Santo. Y fíjate, comenzó a evangelizar masas. No estamos hablando de evangelismo como el pastor suyo que le habla a una persona, a dos. Estamos hablando de gente que llena estadios hablándoles y que mucha gente se convierte al Señor. Hay gente que tiene ese don. Y fíjate, en ese mismo tiempo, cuando él nació en 1915, 3 años después nace Billy Graham. Que de Billy Graham sí lo conocen, ¿verdad? Charles Templeton no, pero Billy Graham sí. Ahora se van a dar cuenta por qué. Graham se convirtió a los 16 años y comenzó a predicar públicamente en 1937. Fíjate bien, en el 36 se convirtió Templeton y comenzó a predicar el mismo año. Graham comenzó a predicar en el 37, un año después. Graham llenaba los estadios por acá, Templeton llenaba los estadios por este lado. Llegó un momento en que los dos nombres eran tan reconocidos
que en 1945 vieron a bien ponerlos juntos y los dos hacían destrozos juntos. Compartían el púlpito, incluso las personas decían que Templeton tenía mejor calidad evangelística que Billy Graham. ¿Se puede usted imaginar? Usted sabe el impacto espiritual que ha tenido Billy Graham en el mundo. Y Charles Templeton predicaba mejor según la gente que Billy Graham. Templeton llegó a tener un estadio con 30,000 personas escuchándole. 30,000. La gente se junta, 30,000 personas se juntan para ver un partido de fútbol, pero no para escuchar a un predicador. Para escuchar a este hombre se juntaban 30,000 personas. Solo 3 años después de esa cosa maravillosa, de haberle hablado a tanta gente y que cientos de personas se convertían, Templeton comenzó a hablar con diferentes personas y permitió que su mente se comenzara a llenar de dudas. 3 años después, en 1948, Templeton anunció que él iba a dejar el ministerio porque había encontrado dudas que no le permitían seguir adelante predicando con libertad. Y ese mismo año se anunció como agnóstico. Y yo no sé si usted sabe lo que es un agnóstico. Agnóstico es una persona que no sabe si en realidad existe o no existe Dios. O sea, que está con duda ahora de la existencia misma de Dios. Fíjese que aunque él se denominaba agnóstico, en todo lugar donde se buscaba información de él, lo denominaban ateo. O sea, él decía que era agnóstico, que no sabía, pero la gente con su actuar decía: este hombre no es creyente, es un ateo. Y para el que no sabe lo que es ateo, ateo es alguien que no cree en Dios definitivamente. 48 años más tarde, en 1996, a los 81 años, es esa foto que está ahí, él con el suéter rojo, escribió un libro que se llama Adiós, adiós. O sea, por 48 años sostuvo esa idea de que adiós, adiós. Mis razones para rechazar la fe cristiana. Vendió cientos de miles de libros. ¿Y por qué vendió cientos de miles de libros a un tema que a nosotros nos parece tan poco interesante? Porque yo creo que he leído unos 2 libros así, de ese estilo. He leído unos 2 libros. He leído cientos de libros cristianos, pero libros con esos títulos raros, unos 2. Y los leo solamente para, ¿verdad? Porque necesito entender cuáles son las razones por las que algunas personas dicen que Dios no existe, o las diferentes objeciones que tienen el cristianismo. Entonces yo los leo, ¿verdad? Y los razono, ¿verdad? Pero no me gusta, la verdad no me gusta leerlos porque siento que son un montón de patrañas. Entonces, fíjate, cientos de miles de libros. ¿Por qué se vendió tanto ese libro? Porque hay mucha gente que anda buscando quien valide sus ideas. Son ideas falsas, pero andan buscando una persona de porte, de estatura y de educación, así como para que respalde su derecho a hacer lo que les da la gana. O sea, fíjate bien, Dios, hermanos, es alguien que te previene de pecar por tu bien, pero la gente quiere seguir pecando. Entonces, para seguir pecando libremente, necesitan creer que no hay Dios. Y necesitan que alguien venga y les diga: es cierto, no hay Dios, así ellos pueden hacer lo que les da la gana. ¿Sí se dan cuenta cuál es la línea de pensamiento? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que atacaron a este hombre que vinieron a hacerlo salirse de su fe? Dice de que él tenía dudas acerca de la creación porque tenía pruebas irrefutables en favor de la evolución. O sea, fíjese, si usted comienza con esas ideitas de que no, porque yo he hablado con hermanos que yo los tengo por maduros,
y me comienzan a querer meter. Me llamó un hermano hace como unos 2 años, una persona que yo respeto y que es madura en la fe, y me llama y me dice, mira, me dice, yo he comenzado a investigar más acerca del Big Bang. Me dijo, y eso no puede haber sucedido hace 6,000 años, porque nosotros creemos en la Tierra joven, que la Tierra no tiene más de 6,000 años. Y todas esas cosas que ustedes vieron, que ustedes ven en los libros, los dinosaurios y todo eso, ha pasado en esos 6,000 años, nada más. Y entonces ellos dicen, no, eso pasó en millones de años y millones de años. Y él me comenzó a querer alegar. Y le dije, mira, tú puedes seguir leyendo y creyendo lo que tú quieras. Pero a mí la Biblia me dice de que la tierra fue creada, la creación fue hecha en un solo día. Y para mí la Biblia tiene el peso que tu palabra nunca va a tener. Y quiero que te des cuenta de cómo el argumento de todo lo que vamos a hablar ahora va a llevar a esa simple solución. Por eso es tan importante que nosotros consideremos el peso de la importancia de la palabra de Dios. Que consideremos que esto que está acá es realmente palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, no dice algunas cosas que Dios dijo, porque algunos piensan que lo que está en rojo lo dijo Jesucristo, pero lo demás no es palabra de Dios. Todo lo que está en este libro es palabra de Dios. Y el momento que usted comience a alejarse de eso, es el momento que usted está comenzando a salirse de la fe. Y fíjese, comenzó a creer en la evolución, comenzó a creer que la Biblia avalaba el racismo por la cuestión de la esclavitud, tuvo dudas acerca de la identidad de Jesús. Hay unos que ahora dicen que Jesús ni siquiera existió. Dice de que dudó de su fe por el estatus secundario de la mujer en la iglesia, que somos también, ¿cómo se dice? Chauvinistas, machistas, que somos machistas. La ilusión de que la oración funciona. O sea, está diciendo que la oración no funciona, que la maldad, la muerte y el sufrimiento, ¿verdad?, son cosas que no existirían si Dios existiera. La maldad, la muerte y el sufrimiento. Este último tema, el sufrimiento, es un tema tan interesante y tan profundo, y es recurrente, hermanos, recurrente. Eso va a venir a nuestra mente constantemente. Hermanos, cuando usted se enferme de gravedad y usted le pida a Dios y Dios no esté en la voluntad de Él sanarle, usted va a pensar que Dios no existe. Cuando una persona que usted ama se le enferme y se muera, usted puede llegar a pensar que Dios no lo escucha o que no le importa, y es normal. Pero quiero que esté listo para ese momento. Porque, hermanos, la muerte es parte de un proceso natural. No hay ninguno de nosotros que sea en la carne eterno. Pero lo que hacemos es quejarnos continuamente del sufrimiento, ¿verdad? Continuamente culpar a Dios, continuamente asegurar que no existe porque no les quita lo que les molesta. Y es un punto de inflexión entre la fe y la apostasía. Es un punto de inflexión. Quiero que se dé cuenta. Ahí es donde se parte la hoja. Ahí es donde se parte el camino. Entonces, quiero que leamos el pasaje de hoy y que lo lea con atención. Que tenga mucho cuidado. Vamos a estar en Hebreos 10, del 1 al 25. Y quiero que se dé cuenta de lo que dice ahí, porque esta es una respuesta al sufrimiento. Y no lo va a entender y no lo va a ver, pero se lo voy a mostrar, porque lo es. Hebreos 10, del 1 al 25. Póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Quiero escucharlos a todos y quiero que todos lo vayan leyendo y que lo vayan asimilando. Absórbanlo en su mente y en su corazón. Hebreos 10, del 1 al 25. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias por respondernos, Señor, a este asunto de la muerte, del dolor, del pecado, del sufrimiento. Gracias, Padre, por esta respuesta maravillosa que nos has dado. Bendito sea, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo dice, vengo. He aquí, vengo. Bendito sea, Señor, por tu bondad, por tu amor, y que podamos comprender lo maravilloso, grande, majestuoso y poderoso que es el hecho de que nuestro Rey haya venido a estar en medio de nosotros. Es en Cristo Jesús que te pido que toques los corazones hoy. Amén. Tomen asiento, hermanos. Fíjese que, como les decía, lo que está pasando aquí es una respuesta, pero la cosa es, ¿cuál es la pregunta? O sea, aquí está la respuesta, pero no sabemos qué es lo que estamos preguntando. Y eso es un problema, hermanos. O sea, de nada sirve la respuesta si no sabe cuál es la pregunta. Fíjense que estoy leyendo un libro que se llama El caso de la fe de Lee Strobel. Lee Strobel es un periodista de profesión y yo ya había hablado con ustedes acerca de él porque también tiene otro libro que se llama El caso de Cristo. Ahorita estoy leyendo El caso de la fe. Yo había leído El caso de Cristo y había también visto la película de él. Si no la han visto, muy buena, ¿verdad? Deberían de verla.
Pero fíjese, el hombre es periodista de profesión, no solamente de profesión, sino que tiene una licenciatura en periodismo y además tiene un máster en leyes, o sea que es un hombre preparado. Pero él era ateo, ¿verdad? Su esposa, no sé si ustedes lo recuerdan, se convirtió al cristianismo y como él era periodista, investigador, o sea, él era de los meros meros del Chicago Tribune. Y entonces a él le asignaban un caso y era de esa gente de que comenzaba a meterse por todos lados hasta que investigaba la verdad y la publicaba en el periódico. De ese tipo de gente era él. Su esposa llega una mañana de domingo y le dice: recibí a Cristo. Y a él le pareció que era una pamplinada. Y dijo: voy a comenzar a investigar que eso de Cristo es una mentira. Y comenzó, y no lo hizo a la ligera como lo podemos hacer nosotros. Vea que nosotros vamos donde Google, ¿verdad?, a averiguar. No, él buscó profesionales en cada una de las diferentes áreas, expertos médicos, expertos en arqueología, judíos, católicos, cristianos. Comenzó a hablar con eminencias de cada área, los citó para hablar con ellos y los comenzó a entrevistar, porque él quería avergonzar a su esposa y decirle con pruebas irrefutables que lo que ella creía era falso, que ella solo estaba creyendo en hadas madrinas. Eso es lo que quería hacer él. Y él era implacable para investigar. Y fíjate, en este libro está haciendo lo mismo que en el caso de Cristo. Y comienza con el asunto del sufrimiento. El capítulo 1 se trata del sufrimiento. Lo que lo llevó a hablar de eso a él es porque él mismo lo había visto. El pan de cada día de Lee Strobel le daban un caso, y siempre era un caso donde alguien estaba sufriendo. Tú sabes cómo son las noticias, prendes el televisor y te sale una mala noticia. Que hay bombas por aquí, que hay muertos por allá, accidentes aquí, y puras malas noticias, puro sufrimiento, puro dolor. En ese tiempo, los periodistas se mantienen al día también con los escritos de otros periodistas, ¿verdad? Y recibió en sus manos la revista Life. Y en la portada de la revista estaba una mujer del norte de África con su bebé muerto en brazos, y el bebé se había muerto como resultado de la sequía en África. O sea, fíjate, y él dice: ¿qué Dios amoroso va a permitir que se le muera el bebé a una mujer por no hacer llover? Y entonces, así, caso tras caso, él no hallaba explicación para esas cosas. Viviendo en Chicago y trabajando en un lugar muy lujoso, porque saben que el Chicago Tribune está en un lugar muy lujoso. Dice que se codea con los edificios de mayor renombre en Chicago. Y él salió de su área y muy cerca lo mandaron a investigar a las víctimas de un incendio. Era un edificio viejo el que se había incendiado, y es por la falta de mantenimiento que se había incendiado. Pero una mujer sola, de mayor de edad, más de 60 años, con 2 nietas, y no estaba la hija, no estaba el esposo de la hija, ella vivía sola con las 2 nietas, y las 2 nietas menores de edad. Se le había incendiado el apartamento, y por esa razón se había tenido que mover para lo que él le llama un cuchitril. O sea, imagínense qué podrá hacer, ¿verdad?, para que le llame de esa manera. Dice que el lugar no tenía ni un mueble, que no tenían ropa, que no tenían ni para comer. Dice de que el gobierno le ayudaba con un cheque, pero el cheque no le alcanzaba para nada. Podía comprar unos pedacitos de carne, arroz y frijoles para el mes. Y la mujer era hispana, o sea, y este es americano. Pero dice que se fue a meter, y dice de que se sorprendía de ver cómo Dios no le ayuda a una persona que está sufriendo tanto, porque esta mujer no tiene más ayuda. Y dice de que él podía ver cómo en la serie de entrevistas que le hizo,
podía ver de que los primeros días del mes había carne con frijoles y arroz. Después podía ver de que solo había frijoles y arroz, y ya para el final ya solo había arroz. O sea que progresivamente se quedaban sin comida. Ya para llegar al final del mes no había nada que comer. Dice que las niñas en el frío de Chicago, que hermanos, yo les puedo testificar de que es frío, iban caminando para la escuela. No había bus escolar, no sé por qué, pero iban caminando para la escuela, y que solo una de las dos tenía un suéter delgadito, y que cuando miraba que su hermanita menor se estaba congelando, se quitaba el suéter y se lo daba a su hermana para llegar caminando. Y él dice de que ve tanto sufrimiento que no lo puede entender. Él dice, este Dios o no le importamos o no existe. Por eso era ateo él, por eso era ateo. Entonces comienza a entrevistar expertos. El primer experto, Charles Templeton. Charles Templeton, él fue el primero que fue a entrevistar. Y fíjese, a mí me pareció sorprendente, ¿verdad? Que yo me recuerdo todo el tiempo de este Pablo, que me contó un chiste una vez, Pablo de los Santos, ¿se acuerdan ustedes? Del cubano. Me contó un chiste de que había un hombre que nunca hablaba mal de nadie. No sé si se los habrá contado a ustedes o no, pero que había un hombre que nunca hablaba mal de nadie, y este Pablo es gracioso para contar los chistes, pero la cosa es de que había un hombre que no hablaba mal de nadie, y él tenía dos amigos, y los dos amigos se pelearon, porque un amigo le hizo una injusticia al otro amigo, y vino el amigo que le habían hecho la injusticia donde él, para ver si lo apoyaba, diciendo algo mal del otro, porque lo que había hecho estaba mal, pero este nunca hablaba mal de nadie. Y entonces llegó y le dijo, mira lo que me hizo este, mira esto y esto y esto, y poniéndole queja. Y vino y se puso a decirle las cosas buenas de su amigo, y le dijo, es que vos no hablas mal de nadie, puede ser del diablo que te toque hablar y hablas bien de él. Y le dice, de cierto te puedo decir que es dedicado, es trabajador. Y fíjate que es cierto, hermano. El diablo es dedicado y trabajador y no se le puede quitar. Pero lo que no es creativo. No es creativo, el diablo no es un innovador. Siempre está ocupando las mismas patrañas para engañarnos y nosotros seguimos cayendo. Los mismos engaños, hermanos, las mismas trampas, lo mismo de siempre. Fíjate, en el jardín del Edén, ¿qué fue lo que hizo? El primer relajo que causó, ¿qué fue? Engañar a Eva. ¿Cómo la engañó? Le dijo una media verdad, le puso una duda, le sembró una duda. Quiero que noten esto. Porque con solo que alguien siembre en ti una duda, ya hizo la mitad del trabajo. Te siembran una duda y ahí comenzó ya el camino a caerte. Eso de que te siembren una duda ya te quita la paz. Eso de que te siembran la duda ya te meten en una incertidumbre. Eso que te siembren una duda, ya tú estás buscando alternativas en tu mente, ya no estás en paz, ya no estás tranquilo. Strobel dice de que él tenía esa duda. ¿Por qué el sufrimiento? Y dice que no solo aquí en los Estados Unidos, también en India. Dice de que describió una situación en India terrible, terrible. Dice que los niños tirados en la calle en Mumbai, y que él llegó a la conclusión de que no había Dios también, por eso, de que Dios no sana, no provee, no libera. Él le pidió a Barna, se pueden imaginar la influencia que tiene este hombre, porque Barna, ustedes saben que yo todo el tiempo les traigo números de Barna, y él le pidió a Barna que hiciera una encuesta para saber
¿Qué le preguntaría la gente a Dios si pudieran hacerle una sola pregunta? Y dice, fíjate que le pegó porque él dijo, yo sé que el sufrimiento tiene que ser una de las cosas por lo que la gente pregunta. Dice que casi el 20% de las personas preguntarían por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. 1 de cada 5 personas preguntaría a Dios, si tienen una sola pregunta que hacerle, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? El sufrimiento, hermanos, puede hundirnos. El sufrimiento nos pone en la cancha de juego de Satanás con las dudas. Y Templeton lo que hizo fue echarle gas al fuego. Pero de ahí salió Strobel a hablar con otro experto, y este era cristiano, Peter Kreeft. Cuando Strobel le preguntó a Kreeft que por qué tanto sufrimiento, Kreeft se sacó una explicación que a mí me dejó con la boca abierta. Le dijo a Strobel, ¿estás de acuerdo que un oso es menos inteligente que un ser humano? Interesante la pregunta, porque le están preguntando que si cree en el sufrimiento y que Dios hace o no hace algo por el sufrimiento. Entonces le dice, ¿tú crees? Le dice que el oso es inferior mentalmente que un humano. Y le dice, sí, creo que sí es inferior mentalmente. Entonces, si un oso cae en una trampa de osos, y tú, como ser humano superior inteligente, sabes de que no se va a poder salir solo de la trampa. Entonces tú vas a tratar de ayudarle. ¿Qué crees que haga el oso cuando tú te acerques a sacarlo de la trampa? Le va a atacar, porque su naturaleza es atacarte, no sabe. ¿Y sabes qué es lo que hace una persona que quiere ayudarle al oso? Porque sabe que el oso le va a atacar. Va a cargar su pistola con un dardo y le va a disparar. ¿Sabe qué va a pensar el oso cuando oiga el disparo? Que lo quieren matar. Se va a confirmar su miedo de que le quieren hacer daño. Entonces le dijo, ¿no crees que eso puede estar sucediendo entre los hombres y Dios? Nosotros todo el tiempo estamos pensando que Dios anda ahí queriéndonos hacer daño, que Dios no hace nada. Pero muchas veces no estamos poniendo atención en el problema de que nuestra mente es inferior, que la mente de Él es superior, y que el sufrimiento es una herramienta que Él utiliza para que nosotros podamos librarnos de donde estamos atrapados. Y me pareció sorprendente el mecanismo de pensamiento de este hombre. Yo creo que esta es la respuesta. Esta es la pregunta realmente, y esta es la respuesta. Nosotros estamos sufriendo. Nosotros, fíjate, el Señor se dio cuenta que la raíz de todos nuestros problemas es el pecado. O sea, la razón por la que suceden todas las desgracias del mundo, hermanos, es el pecado. Yo me topo con gentes con problemas de un tipo, con problemas con problemas de otro, y no importa qué sea el problema, hermano. Usted puede rastrear el origen del problema de una persona al pecado. Siempre va a ser el pecado. Y Dios lo sabe. Dios sabe que la única cosa que Él puede quitar, que nos va a arreglar la vida, es el pecado. Esa cosa es necesario sacarla de en medio. Y nosotros estamos en esta tierra creyendo que estamos solos. Estamos aquí creyendo que a Dios no le importa. Pero ¿sabe qué es lo que dice Dios en este pasaje de Hebreos y en el Antiguo Testamento? Él dice, sí es cierto, ustedes no pueden. Ustedes no pueden. He aquí, vengo. Él dice, ustedes están en una realidad diferente a la mía. Dios está en su trono. Dios está fuera del tiempo. Pero dice, a mí sí me importan ustedes. Me voy a meter en el tiempo. He aquí, vengo. El Señor no nos ha dejado solos.
El Señor no es un Dios que está allá sentado, rodeado de luz y que no conoce nuestro dolor. La Biblia dice que Él cargó con todos nuestros pecados. Lo acabamos de cantar, diciendo que Él cargó con todo nuestro mal. Él conoce el dolor y el sufrimiento. Dígame, ¿quién de sus familiares ha muerto en una cruz? ¿Quién de sus familiares ha muerto azotado? ¿Quién de sus familiares le han escupido en la cara, le han puesto una corona de espinas? El Señor es experimentado, dice Isaías, en dolor. Fíjate lo que dice Isaías, que el Señor es experimentado en dolor. Él conoce el dolor humano, Él conoce el sufrimiento. Y dice, ustedes no pueden salir del atolladero. Ustedes no pueden salir del problema. Y lo que voy a hacer yo es pagar su deuda. Ustedes no pueden pagar, voy a pagar yo. Aquí voy. Me parece interesante que el versículo del 1 al 4 dice, no podemos pagar con sangre de machos cabríos, no se puede. Eso es lo que dice el versículo 1 al 4 de Hebreos. No se puede pagar. Pero el versículo 5 prácticamente está diciendo de que el dador y consumador de la vida, el que nos dio vida a nosotros, o sea, el que puede dar la vida, la raíz de todo, al morir, ese sí es pago suficiente. Fíjate, Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. A mí me parece, me da mucha ternura, mucho sentimiento y me da tristeza ver a un bebé y pensar que esa fue la forma que tomó Jesucristo para entrar en el mundo. Me da mucha ternura saber de que Él se volvió vulnerable por nosotros. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Había una profecía, hermanos. Había una promesa. Ahora comenzamos a hablar de esa promesa. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Yo no veo a un Dios oculto de nuestro dolor. Yo no veo a un Dios ajeno. Yo veo a un Dios que ha sufrido con nosotros. Y aquí estoy viendo a un Dios dispuesto a entrar en nuestra realidad. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate, Él vino como un verdadero rey, porque los reyes de antes, hermanos, no son como los reyes de ahora. Los reyes de ahora prácticamente son un adorno. Y los primeros ministros o los presidentes no van al frente de la guerra. Ellos están, al contrario, protegidos y solo están mandando las indicaciones al frente de la guerra por radio, por teléfono o de cualquier otra manera. Pero en el tiempo de antes, un rey salía a pelear junto con su gente y el rey era el que iba al frente a pelear. Lo que hizo famoso al rey David es eso, que él iba al frente. Y nuestro Dios hizo eso. Él viene a pelear al frente de batalla, a pelear contra el pecado. Yo creo que ese es mi rey. Yo creo que el punto de hoy es uno solo. Que tú te metas en la mente y en el corazón que tú eres importante para Dios.
yo lo puedo ver en toda la palabra de Dios, que le importamos. Toda la palabra de Dios fue escrita porque Él quiere que nos demos cuenta de que hay una historia que nos lleva a creer en Él, porque quiere salvarnos. A Dios le importas, Dios te ama, Jesús murió por ti, los milagros existen y la oración tiene poder. No cometas el error de pensar mucho y de salirte de la verdad. Hay algo que me alegró el corazón. Lo de Templeton no termina mal. Algo mal, pero no tan mal del todo. Hay dos historias de él y me pareció interesante traérselas. En el libro que escribió en 1996, él relata la discusión que sostuvo con Billy Graham antes de dejar el ministerio. Y él decía, pero Billy, simplemente ya no es posible creer, por ejemplo, en el relato bíblico de la creación. El mundo no fue creado en un periodo de días, hace unos miles de años. Ha evolucionado durante millones de años. No es cuestión de especulación, es un hecho demostrable. Eso es lo que le dijo a Billy Graham. Graham le dijo, no acepto eso. Hay académicos acreditados que no lo hacen, le dijo Graham. Templeton le dice, ¿quiénes son esos eruditos? Hombres de universidades cristianas conservadoras. Y le dice Graham, la mayoría de ellos sí, pero ese no es el punto, le dice. Creo en el relato de la creación del Génesis porque está en la Biblia. He descubierto algo en mi ministerio. Cuando tomo la Biblia literalmente, fíjate, cuando la proclamo como la palabra de Dios, mi predicación tiene poder. Esto es palabra de Dios. Cuando me paro en la plataforma y digo, Dios dice o la Biblia dice, el Espíritu Santo me usa. Hay resultados. Hombres más sabios que usted y que yo han estado discutiendo cuestiones como esta durante siglos. Yo no tengo el tiempo ni el intelecto, o sea, se llamó a sí mismo tonto. Fíjate, no tengo ni el tiempo ni el intelecto para examinar todos los lados de la disputa teológica, así que he decidido de una vez por todas dejar de cuestionar y aceptar la palabra, la Biblia, como la palabra de Dios. Es una cuestión de decisión, hermanos. Es una cuestión de decisión. Templeton le dijo, pero Billy, no puedes hacer eso, no te atrevas a dejar de pensar en la pregunta más importante de la vida. Hazlo y empezarás a morir. Es un suicidio intelectual. Graham le dijo, yo no sé lo que le funciona a otros, pero este es el camino que yo he decidido tomar. Y él se mantuvo. Y hasta el día de hoy, a Billy Graham lo respetamos, porque es un hombre de fe. Y ojalá que se piense de nosotros de la misma manera. Que un día digan el nombre de nosotros y que digan, ese tenía fe. No tenemos las explicaciones, no tenemos la capacidad mental. El de ustedes que se crea muy inteligente. Yo, hermanos, por cierto, no creo ser tonto, pero no tengo la capacidad de explicar todas las cosas. ¿Y sabe qué? Yo miro la Biblia y hay cosas que son inexplicables, pero ¿sabe qué? Yo las creo porque esta es la palabra de Dios. Lo tenemos que tomar por fe. No es que nuestra fe sea religión de tontos. No lo es. No lo es. Hay lógica en la palabra de Dios, pero no todas las cosas podemos explicarlas. La verdad es que la mayoría depende de nuestra fe. Después de que Templeton escribiera su libro, como ya les dije, Lee Strobel lo fue a entrevistar. El libro lo hizo a los 81 años. He aquí vengo, miren ese bebé, llegando al mundo para salvarnos. Pero Lee Strobel fue a entrevistar a este hombre. Él escribió el libro a los 81 años. Después de haberlo escrito, lo entrevistó quizás a los 82. Murió a los 85. O sea que estaba a un par de años de morir. Lo encontró ya anciano, padeciendo Alzheimer, pero tuvo la oportunidad Strobel de tener una conversación clara con él. Ustedes saben que los que padecen Alzheimer tienen días de mucha claridad. Este fue uno. Dice que
después de muchas respuestas eruditas, porque él tenía muchos argumentos, dice de que la última pregunta que le hizo Strobel fue: ¿y entonces qué piensas de Jesús? Y dice de que el lenguaje corporal de Templeton se suavizó. Fue como si de repente se sintiera relajado y cómodo al hablar de un viejo y querido amigo. Su voz, que por momentos había mostrado un tono agudo e insistente, adquirió un tono melancólico y reflexivo. Con la guardia baja, habló sin prisas, con nostalgia, eligiendo cuidadosamente sus palabras mientras hablaba de Jesús. Dijo: Él era el ser humano más grande que jamás haya existido. Era un genio moral. Su sentido ético era único. Era la persona intrínsecamente más sabia que he conocido en mi vida o en mis lecturas. Su compromiso fue total y le llevó a su propia muerte. Un gran prejuicio para el mundo. ¿Qué se podría decir de él excepto que es una forma de grandeza? O sea, admira a Jesús. Strobel no esperaba la respuesta porque él pensó que él iba a hablar mal de Jesús. Se quedó desconcertado y le dijo: parece que realmente te preocupas por él. Bueno, sí, él es lo más importante en mi vida. Y comenzó a tartamudear. Y dijo: sé que puede sonar extraño, pero tengo que decir que lo adoro. Todo lo bueno lo sé, todo lo decente lo sé, todo lo puro lo sé, porque lo aprendí de Jesús. Sí, y bien duro. Basta con mirar a Jesús. Castigaba a la gente, estaba enojado. La gente no piensa en él de esa manera, pero no lee la Biblia. Tiene una ira justa. Se preocupaba por los oprimidos y los explotados. El que dijo que no le importaba el mundo, ahora se da cuenta que sí, Jesús estaba preocupado por los oprimidos y los explotados. Dice: no hay duda de que tenía el estándar moral más alto, la menor duplicidad y la mayor compasión de cualquier ser humano en la historia. Ha habido muchas otras personas maravillosas, pero Jesús es Jesús. Ese es, en mi opinión, el ser humano más importante que haya existido. Y si se me permite decirlo de esta manera, dice: mientras su voz comenzó a quebrarse, lo extraño. Dice que las lágrimas inundaron sus ojos, volvió la cabeza hacia abajo y se cubrió la cara con la mano izquierda. Y lloró mucho, temblaba llorando. Dice: me di cuenta de que no era propio de él perder el control delante de un extraño. Suspiró profundamente, se secó las lágrimas y después de unos momentos muy incómodos, agitó la mano con desdén y dijo: ya basta de esto. Hermanos, yo creo que lo único que sucedió con Templeton es que desperdició casi 50 años de su vida peleando con la verdad de la Biblia. Porque no quiso tomar un paso de fe y decir: esto es la palabra de Dios. Y nosotros hoy quiero que digamos: esto es la palabra de Dios. Que lo tengamos seguro y firme, que nos amarremos de eso y que no permitan que nada los mueva de ahí. Nada, ni el argumento más erudito que los saque de ahí. Porque nuestra religión se basa en una cosa que no podemos ver. Fíjate lo que dice Juan 20:29. Jesús mismo lo dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Hermanos, esos somos nosotros. Nosotros hemos creído y no hemos visto. Creemos en Jesús, creemos en Dios, creemos la Biblia. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Él regresa por nosotros y nosotros vamos a estar con Él un día. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias por permitirnos experimentar la presencia de Jesús en nuestras vidas. Gracias por mostrarnos el camino a ti a través de Jesucristo. Gracias
por entrar en nuestra realidad. Gracias por pagar por nuestros pecados. Padre, hay muchas cosas en tu palabra que no entendemos, pero nosotros las aceptamos por fe, porque la Biblia es tu palabra y nosotros confiamos, Señor, en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu poder. Señor, que nos llamen como gusten, pero nosotros seguimos anclados en la verdad de Jesucristo. Padre, te doy gracias por esa fe férrea que pones en cada uno de nosotros. Gracias, porque Padre, un día nosotros podemos disfrutar de esas palabras que tanto ansiamos escuchar. Bien hecho, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Que un día, Señor, mis hermanos y yo podamos entrar juntos, mirarte a los ojos, sin haber cometido el error de desviarnos ni un palmo de la verdad que tú has puesto delante de nosotros a través de tu palabra. Es en Cristo Jesús que te lo pido. Amén. Bendito sea nuestro Señor.